Ah. ¿Ahí ven? Bueno, Sí, y lo que le estaba diciendo era que los neurotransmisores, la función es convertir la señal nerviosa en una, entonces, señal hormonal a través de los neuropéptidos. Entonces hace de que el sistema nervioso, esa señal nerviosa convierta, digamos, en una secreción hormonal. Y esas hormonas son las liberadas. Les hablé también de cuáles son los factores liberadores de hormonas hipofisarias que son producidas en esos núcleos que están situados en la parte medial del hipotálamo medial. Son 5, las otras solamente vamos a citar. La más importante para nosotras es la liberadora de gonadotropina, que es la que vamos a estudiar durante todo el año y interactuar con los otros órganos, digamos, del aparato genital femenino, y es la fundamental que controla la secreción de las hormonas hipofisarias. Tenemos también la corticotrofina, la de la hormona, el factor liberador de la hormona de crecimiento, factor liberador de la hormona tirotrofina, que es la que regula la secreción de la TSH. Bueno, y hablar específicamente de la hormona liberadora de gonadotropina, llamada por sus siglas GnRH, y es la encargada, o el factor encargado del control de la secreción de las hormonas gonadotrópas, en este caso, ¿verdad? También tenemos que saber su peso molecular, es de bajo peso molecular, es un decapéptido compuesto por 10 aminoácidos. Otra característica es su vida media muy corta, de ultra corta, 4 minutos, y la producción ya vimos al inicio, al estudiarla un poco lo que es el hipotálamo en el núcleo arcuato. Se secreta este factor liberador a través de sus axones o cilindros ejes. Estos terminan, no es que llegan directamente a la hipófisis anterior, como sería en el caso de los otros que van a la hipófisis posterior de las otras cilindros ejes, sino que terminan en la eminencia media. Ahí en la eminencia media liberan estos factores liberadores. Hay un sistema capilar, digamos, y a través de este sistema capilar llegan a una segunda red capilar en la hipófisis. Y ahí entonces se unen, digamos, a los receptores de membrana de los gonadotropos. Los receptores de membrana. Como es de bajo peso molecular, puede atravesar la membrana plasmática, entonces se incorpora al citoplasma de la célula, y al incorporarse ya deja libre nuevamente esos receptores para que vuelvan otros, digamos, factores liberadores a unirse y se reinicia este proceso. De esta manera, la hormona liberadora de gonadotropina es la que regula entonces también su propia secreción mediante este mecanismo. Bueno, ¿qué pasa? Al unirse, digamos, este factor liberador a receptores de membrana del gonadotropo y introducirse, digamos, en el interior de la célula, determina que se formen dos genes correspondientes a las unidades de cada gonadotropina, FSH-LH, o sea, una cadena alfa y una cadena beta. Esto es algo versátil, no es una secreción continua. Cada 60 a 90 minutos, pero va a depender también entonces en qué etapa del ciclo, digamos, si es en la fase, digamos, en la primera fase folicular o la segunda fase lútea. En el caso de que sea un ritmo prolongado, elongado, es decir, mucho tiempo, que va a ser eso, como estos receptores van a estar entonces unidos, estos factores liberadores van a estar unidos a receptores, no va a haber entonces ese proceso normal que va a culminar con la expresión de FSH-LH, entonces hay anovulación o amenorrea. Entonces a veces vienen pacientes a consultar por amenorrea y empezamos a buscar la causa. En cambio, si hay una frecuencia muy aumentada, esto también va a fatigar al sistema, induce una respuesta que es refractaria al gonadotropo. En algunos casos se buscan estos efectos a través de, digamos, medicamentos que hacen que se bloqueen estos receptores de gonadotropos a nivel de factores liberadores, a nivel del gonadotropo,
cuando queremos inducir, por ejemplo, amenorrea en los casos de ciertos cuadros como la endometriosis, en que tenemos que frenar la actividad ovárica y utilizamos entonces estos agonistas. Bueno, y acá vemos lo de la secreción pulsátil, que debe ser eficaz y eso va a determinar la descarga de FSH-LH. Entonces tenemos la frecuencia alta en la primera fase folicular con una baja amplitud, con un ritmo de 60, 90 minutos, y en la segunda fase, una vez que ocurrió la ovulación, vemos que la frecuencia es más baja cada 3 horas, pero tienen una mayor amplitud. Lo que ya les dije, que cuando experimentalmente se realiza una secreción continua, porque vemos que tiene que ser pulsátil, viene, entonces en un receptor de membrana, enseguida se internaliza dentro de la célula y empieza la secreción, ¿verdad? De FSH, termina la secreción de FSH-LH, pero si estos receptores de membrana quedan, digamos, ocupados, se produce entonces la supresión en la producción y liberación de FSH-LH. Y esa secreción pulsátil de estos factores liberadores de gonadotropina está determinada por varios factores, por el sistema catecolaminérgico, la noradrenalina tiene una acción estimulante, la dopamina también, los opiáceos endógenos como las beta-endorfinas y encefalinas influyen negativamente sobre la liberación, las hormonas esteroides sexuales, estrógenos, progesterona. Acá tenemos entonces los inhibidores y los estimulantes de estos factores liberadores de gonadotropina. Es lo que ya les dije, vamos a seguir. Y tenemos que estudiar cómo se regulan estos mecanismos de regulación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, porque tiene que haber una perfecta sincronía entre todas para que tengamos un ciclo menstrual, un ciclo genital regular y esa entonces paciente pueda tener entonces capacidad reproductiva, porque cuando alguno de estos en alguna de estas etapas hay alguna falla, ya empiezan entonces los problemas con las alteraciones del ciclo, las amenorreas, etcétera, y la incapacidad reproductiva. Entonces tenemos mecanismos de regulación hormonal largos. Como vemos acá, los largos están implicadas las hormonas periféricas, hipófisis y estructuras del sistema nervioso central. Los de mecanismo de regulación hormonal corto, ya no tenemos las hormonas periféricas, las que intervienen, es decir, estrógenos y progesterona no son las que van a actuar en este nivel de regulación cortos, más bien la hipófisis y las estructuras hipotalámicas. Esta es una de las formas en que se regula los factores liberadores, la secreción y también las gonadotropinas. Y los ultracortos, como vimos en el caso del hipotálamo, ¿verdad? El mismo factor liberador emite una señal y respuesta en el propio hipotálamo. Como dije. Otra cosa también que ustedes ya dieron, vamos a recordar, suele ser pregunta de parcial, es que estas hormonas se van regulando por un sistema de retroalimentación o feedback. Es decir, que una hormona pueda regular la secreción de la otra hormona. Y como vimos, las hormonas periféricas son las que generalmente determinan el mecanismo de regulación largo. El feedback positivo y hay un feedback negativo, es decir, una retroalimentación positiva que significa cuando el aumento de una hormona produce el aumento de la otra hormona. En el caso, por ejemplo, de los esteroides, el estrógeno, tiene que haber un pico de estrógeno para que se produzca un pico o aumento de la LH y pueda haber ovulación. Es una retroalimentación o feedback positivo. Y el feedback negativo, cuando los esteroides, hablamos de esteroides, los estrógenos, la progesterona o andrógenos que estarían dentro del grupo de los esteroides sexuales, y en la secreción de las gonadotropinas. Por ejemplo, el aumento en un determinado momento del ciclo del estradiol va a inhibir la secreción de otra hormona de la folículo estimulante, por ejemplo, o el aumento de la progesterona va a inhibir o disminuir la secreción de la LH. Entonces volvemos a reiterar las vías de retroalimentación hipotalámica, la larga,
andrógenos, estrógenos o progesterona, y la asa de retroalimentación corta, que está dada por las hormonas hipofisarias, y la ultra corta por las propias secreciones hipotálamo. Y bueno, estudiamos lo que es hipófisis, los factores liberadores, la retroalimentación. Vamos a estudiar ahora la hipófisis, que es también una glándula muy importante para nuestra materia, ¿verdad? Está alojada en una estructura ósea, la silla turca, que viene del hueso esfenoides. Se encuentra por debajo del hipotálamo y el quiasma óptico. Ahí tenemos dos partes bien definidas y embriologías diferentes. La parte anterior, la adenohipófisis, y la posterior, o neurohipófisis. Adeno, como su nombre lo dice, tenemos estructuras epiteliales fundamentalmente, y la neurohipófisis, tejido nervioso. En cuanto a la adenohipófisis, deriva ¿de dónde? De una imaginación primitiva de la boca, la bolsa de Rathke, y ahí tenemos, acuérdense, estructuras glandulares, de nidos, columnas, son células epiteliales fundamentalmente rodeadas del capilar. Vimos que acá no tenemos estructuras nerviosas, sino que los productos de factores, los productos secretorios del hipotálamo, los factores liberadores, le llegan a través de este sistema capilar que parte de la eminencia media. Entonces, es estructura epitelial y productos secretorios que le llegan entonces a través de la circulación. Y la neurohipófisis, que deriva del suelo del diencéfalo, acá tenemos los axones, los cilindros eje de esas neuronas que vimos estaban ubicados en el hipotálamo, los núcleos supraóptico y paraventricular. Y ahí que secretan los gránulos de ocitocina, vasopresina, que le llegan a través del tallo. Entonces nosotros vimos ya y citamos cuáles son los factores liberadores que van a actuar en esta hipófisis anterior, y por consiguiente las hormonas que van a producirse, porque tienen 5 tipos de células productoras de hormonas. La de los gonadotropos, que producen FSH, LH, los lactotropos, la prolactina, los somatotropos, GH para la hormona de crecimiento, tirotropos para la hormona estimulante de la tiroides, y los adrenocorticotropos. Son células productoras de estas hormonas. Los gonadotropos corresponden entre el 10 al 15% de todas las células con actividad hormonal en la hipófisis anterior. Nosotros vamos a estudiar en esta clase lo que son las hormonas hipofisarias, FSH, LH. El resto no nos vamos a adentrar, van a dar seguramente en otras materias por la relación que tienen con otras, la normalidad y las patologías, ¿verdad? Nosotros nos abocamos al estudio FSH, LH y prolactina también vamos a estudiar. A pesar de que algunas alteraciones también de las hormonas tiroideas o de las adrenocorticotróficas también pueden influir en el ciclo reproductivo de la mujer. Bueno, estas gonadotrofinas, FSH por sus siglas, ¿verdad? Folículo estimulante y luteinizante, son liberadas entonces por estas células de la adenohipófisis. La mayor parte de estas células tienen gránulos secretores para ambas gonadotrofinas, pero también pueden haber células que secretan ya sea FSH o LH, pero el mayor porcentaje pueden secretar, de una célula pueden secretar ambos tipos de hormonas. La secreción de prolactina se encuentra bajo la influencia inhibidora de la dopamina. Entonces, los mecanismos reguladores, si hay una lesión del tallo hipofisario, que va a originar una falla, una disminución de todas las hormonas, LH, FSH, hormona de crecimiento, ACTH y TSH, pero como habitualmente la prolactina está inhibida por la dopamina, al lesionarse el tallo, entonces se libera, digamos, y va a haber aumento de la secreción de prolactina, al contrario de todos los otros que están disminuidos en el tipo pituitarismo. Entonces vemos que la hipófisis anterior va a actuar como un transductor, es decir, va a emitir, digamos, señales que le vienen del hipotálamo hacia los órganos específicos en los cuales las hormonas van a actuar. En el caso, digamos, de que a nosotros nos compete serían
de las FSH, LH y de las hormonas de la prolactina a través de las células lactótrofas. También vamos a estudiar un poco lo de la circulación portal hipotálamo hipofisario, como ya les dije, les vuelvo a repetir, la adenohipófisis no tiene un riego sanguíneo arterial directo, sino a través de los capilares, vasos capilares de la eminencia media del hipotálamo. Ahí no hay una barrera hematoencefálica, hematocerebral, entonces pueden llegarle todos los productos que se liberan, digamos. Y hay un flujo tanto de la eminencia media hacia la hipófisis como de la hipófisis hacia la eminencia media y por consiguiente entonces podrían llegar esas círculos al hipotálamo. ¿Y cuáles son esas hormonas hipofisarias que vamos a estudiar? FSH y LH. Los factores liberadores de gonadotrofinas, a ver si me dicen qué tipo de hormonas eran. A ver si recordamos un poquitito en cuanto a su estructura química. ¿Podría repetir la pregunta, doctora? Sí, los factores liberadores de gonadotrofinas, ¿cómo es su estructura química? Son péptidos. Sí, o sea, 10 aminoácidos, entonces por consiguiente tienen bajo peso molecular. Al tener bajo peso molecular, pueden atravesar la membrana celular y llegar al citoplasma y a través de ahí interactuar, ¿verdad? En cambio, la folículo estimulante y la luteinizante son glucoproteínas, también proteínas asociadas a glúcidos y alto peso molecular. De dos cadenas, tienen dos cadenas, alfa, que es igual para las otras hormonas producidas en la hipófisis, como la TSH, HCG, y la fracción beta, que tiene una estructura similar a la gonadotropina coriónica de origen placentario, que es la que se produce durante el embarazo, ¿verdad? Por eso que cuando se pide un test de embarazo, ponemos la fracción beta de la gonadotropina, que es específica, porque esta cadena alfa es igual para todas las glucoproteínas, y esa es la responsable de reconocer el receptor de membrana. O sea, esa cadena alfa es la que, digamos, se une al receptor de membrana. En cambio, la cadena beta es más específica, es distinta, digamos, para cada hormona y es la que va a ejercer el efecto, digamos, biológico, porque hace de que se desencadene, digamos, el fenómeno y determine como expresión final la producción de otras hormonas. Entonces no atraviesan la membrana celular, se unen a un receptor de membrana de las células donde van a actuar en el ovario, ¿verdad? Vimos que los factores liberadores actuaban en la hipófisis y determinando la secreción de estas hormonas. Por eso dice de que es un traductor, como que va a emitir otra vez otra señal al efector final que va a ser ovario endometrio, ¿verdad? Bueno, entonces se unen a un receptor de membrana donde en las células de la granulosa y de la teca del ovario y van a transformar, estas hormonas son como un primer mensajero, van a transformar el ATP en AMP cíclico, segundo mensajero, y que pone en marcha o en proceso una serie de mecanismos a nivel intracelular que al final van a desencadenar la síntesis de estos esteroides sexuales o ciertas proteínas, es decir, la producción de estrógeno o progesterona. Entonces, las hormonas, folículo, como vamos a ver en qué etapa del ciclo actúa, estimulante, estimula el crecimiento del folículo, y la luteinizante, ya en otra etapa del ciclo, luteinización de las células de la granulosa para producir las hormonas, la progesterona. Entonces, cómo se producen y se sintetizan y secretan estas gonadotrofinas moduladas, entonces, por varias sustancias. En primer lugar, ¿verdad? Factor liberador, que es el que va a actuar directamente sobre la hipófisis, y también las hormonas ováricas. Vimos ya el mecanismo de feedback positivo o negativo, en que los estrógenos y la progesterona van a actuar ya sea a nivel hipófisis o ovario, para decir en determinado momento, bueno, hasta acá ya llegó tu producción, ahora ya vas a parar y yo soy la hormona que voy a ir actuando y produciendo los efectos. Y ese es el principal mecanismo de regulación de estas hormonas hipofisarias.
Pues tenemos también otras sustancias que se van a ir produciendo en una determinada etapa del ciclo, como los péptidos, la inhibina, la activina, folistatina, para regular, digamos, ese ciclo sexual. Actualmente se estudia mucho la inhibina, que es una glucoproteína que tiene dos cadenas alfa y beta. Esta también es producida en la gónada, específicamente en las células de la granulosa del ovario. Inhiben la síntesis y liberación de la FSH por un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, que en un determinado momento en que la hormona liberadora de la folículo estimulante, perdón, actúa sobre las células de la granulosa, multiplicando estas células, llega un determinado momento en que aumenta la producción de inhibina por las células de la granulosa y esta inhibina determina entonces o actúa por un mecanismo de retroalimentación para que la FSH disminuya. La activina es la que estimula la liberación de FSH, la folistatina también. Bueno, vamos a estudiar ahora cada una de estas hormonas. La hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimula la maduración. Todas estas son preguntas que van a salir en los parciales, acción de las distintas hormonas, ¿verdad? Cómo actúan, qué efecto final determinan. Entonces, en este caso, la folículo estimulante, ¿y sobre qué tipo de células? La maduración de ese folículo, ¿sobre cuáles células? Sobre las células de la granulosa, determinando entonces de que ese folículo primordial, como vamos a ir estudiando también un poquito más adelante, vaya multiplicando sus células, las células de la granulosa, y formando el folículo secundario, etc. Y al aumentar las células, multiplicarse las células de la granulosa, estas también adquieren la capacidad de producir estradiol. Entonces, el efecto de la folículo estimulante es entonces sobre las células de la granulosa multiplicar estas células. Vamos a ver por qué mecanismo van a producir estradiol. Y al mismo tiempo también van a aumentar los receptores para la LH en las células de la granulosa para que posteriormente empiecen a producir progesterona. ¿Y qué hace? Aumentan las aromatasas. ¿Para qué? Las aromatasas son unas enzimas que convierten a los andrógenos que son producidos en las células de la teca para que penetren en las células de la granulosa y sean transformadas en estrógenos. Entonces, a partir de los andrógenos tenemos formación de estrógenos por acción de la FSH que aumentan dichas aromatasas. ¿En qué etapa tenemos mayor cantidad, mayor concentración de FSH? En la fase folicular temprana. Vamos a ver después las curvas en la parte que antecede a la ovulación, y después otra vez para reclutar o iniciar el siguiente ciclo en la fase lútea tardía. La otra hormona, la hormona luteinizante, actúa también ayudando a la FSH en el desarrollo de los folículos y es responsable en forma indirecta por la secreción estrogénica. ¿De qué manera? Al aportar los andrógenos, en las células de la teca se producen los andrógenos que van a ir a penetrar en las células de la granulosa, que vimos de que una de las acciones era aumentar las aromatasas y transforman esos andrógenos en estrógenos. Y otra función importante es la de es que se produzca en un determinado momento del ciclo la ruptura de ese folículo y la ovulación cuando hay, pero vamos a ver también o desarrollar de que para que haya aumento o pico de LH se necesita un pico de estrógeno, ¿verdad? Si no hay pico de estrógeno, no hay pico de LH. Bueno, una vez que se produjo la rotura folicular, que otra función es de formar ese cuerpo amarillo y mantenerlo en el transcurso, digamos, del tiempo hasta que, en caso de que suceda embarazo, ¿verdad? Incluso este cuerpo amarillo es el que va a sostener el embarazo hasta las primeras 8 semanas. ¿De qué forma? Produciendo
o aumentando la secreción de estrógenos y progesterona por el cuerpo amarillo. Esa hormona luteinizante en la primera etapa del ciclo, es decir, en la fase folicular, habitualmente está en un nivel, entonces, digamos, no en meseta, sino en un nivel constante, y hay un pico unas horas antes de la ovulación. Entonces, ese pico de LH y FSH es fundamental para que se libere el óvulo y que posteriormente, entonces, en caso de que haya relaciones sexuales en ese ciclo, podría haber entonces ahí vemos todo lo que estamos diciendo con respecto a la FSH, LH. La FSH generalmente se mantiene en un nivel constante. En la primera etapa, en los primeros días del ciclo, hay un pico de LH que determina entonces la ovulación y después se mantiene otra vez en un nivel más bajo en la fase lútea. La LH tenemos niveles un poquito altos en la primera fase, también hay un pico de FSH preovulatorio y se mantienen en niveles bajos en la fase lútea para subir un poquito después ya en el siguiente, al inicio del siguiente ciclo. Esto también son preguntas de parcial. LH, el pico LH entonces 24 horas después del pico de estradiol. Primero, acuérdense, pico de estradiol, 24 a 36 horas después viene el pico de LH y después de ese pico de LH, 9 a 12 horas después se produce la ovulación. Porque es importante saber, porque en los protocolos de fertilidad se estudian, entonces, en la inducción de la ovulación se estudian todos estos picos para entonces más o menos relacionar en qué tiempo se va a producir la ovulación, la captación del óvulo, etcétera, o para programar también relaciones sexuales no protegidas, ¿verdad? Entonces, estas hormonas hipofisarias están bajo dos niveles de regulación neural. El primer nivel está en el hipotálamo, en el que el feedback de los estrógenos actúa sobre la producción de FSH, es a este nivel, y el segundo nivel, de características cíclicas, se ejerce el feedback positivo de los estrógenos que va a descargar la FSH-LH. Entonces, tenemos 5 niveles. El primer nivel corresponde al sistema nervioso central, el segundo nivel, entonces, al hipotálamo, el tercer nivel, la hipófisis, cuarto nivel, ovarios, y quinto nivel, el útero, que es el receptor final de las hormonas, estrógeno y progesterona, que va a ir preparando el endometrio, haciendo clase endometrial secretora receptiva en el caso de que haya fecundación para albergar al óvulo fecundado. Entonces, los dos primeros niveles se hace a través de transmisión neural. Y en los tres restantes, la información es a través de hormonas. Entonces, sistema nervioso central, hipotálamo es la información neural. Acá, entonces, ya tenemos los neuropéptidos, es decir, la producción de hormonas, folículos estimulantes, estrógeno, progesterona y efector final, el útero. Y es un resumen, entonces, de lo que estábamos viendo, que la unidad hipotálamo, hipófisis, ovario, teniendo en cuenta la parte endocrina, es una verdadera unidad anatomofuncional. Vemos los núcleos del área hipotalámica, pueden actuar por axones de los núcleos supraópticos paraventricular, que a través del tallo pituitario a la neurohipófisis determinan la producción de antidiurética y oxitocina. Y los de la hipófisis anterior, por gránulos de neurosecreción, es decir, hormonas que a través de los capilares de la eminencia media, el sistema portal hipotálamo hipofisario, estos factores liberadores van a la adenohipófisis, se produce la síntesis de gonadotrofina, FSH, LH, estrógeno, progesterona, ovario, endometrio. Bueno, con toda esta parte vamos a estudiar los efectos que esas hormonas que son producidas desde un inicio, vemos a nivel del hipotálamo, después la hipófisis y ovarios, cómo van a ir a actuar. Ahí vemos entonces la parte del sistema nervioso que producen el hipotálamo, la hipófisis determina la producción entonces de gonadotrofinas, folículo estimulante, FSH, LH, que determinan el crecimiento, la maduración de ese folículo para que pueda ovular, se forme el cuerpo amarillo y en el caso de que no haya embarazo, entonces el corpus albicans. Con los cambios respectivos a nivel de la mucosa endometrial, como en esa primera fase, ¿verdad?
en que tenemos un aumento de la folícula estimulante, el endometrio, la capa, la mucosa endometrial está aún finita y que después, a medida que se van produciendo las hormonas por este folículo que va creciendo, el estrógeno, entonces determina ese crecimiento endometrial, habiendo ovulación, los cambios que se producen por acción de la progesterona, aumentando mucho esa mucosa en grosor, en glándulas, etcétera, para poder albergar a ese óvulo fecundado. Con los cambios hormonales y de la temperatura, entonces, ¿qué ocurre? Esos cambios e interrelaciones es lo que llamamos ciclo genital femenino o ciclo sexual o ciclo reproductivo. Entonces son los cambios que mes a mes y en forma rítmica se producen en la secreción de hormonas y los cambios que esas hormonas producen en los órganos sexuales. Pero eso tiene también un tiempo en que se produce solamente cuando empieza la actividad de ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario, entonces va a ser en la menarca y también tiene un fin en la menopausia, cuando hay ya falta de funcionamiento de los ovarios. ¿Por qué? Porque ya no tiene más folículos y por consiguiente las hormonas hipotalámicas que se producen, las hipofisarias, tratan de actuar sobre el ovario, pero el ovario ya no tiene folículos para responder. Entonces empieza en la menarca y termina en la menopausia. Y son modificaciones que ocurren a nivel corporal, en la parte psíquica, en forma periódica en la mujer, y la finalidad de todo esto que estamos estudiando es la reproducción, albergar o tener un embarazo y que ese embarazo llegue bien a término. Entonces, podemos decir que la mujer es regular cuando cicla cada 28 días con una variación de más o menos 7 días. O sea, en menos 21 días o en más hasta 35. A veces las pacientes vienen y nos dicen, soy irregular, y por cómo estos ciclos siempre tenemos que investigar. Sí, porque se me atrasa 3 días o se me adelanta 3 días. Está dentro de lo que es todavía normalidad. Este ciclo genital o sexual femenino, tenemos dos fenómenos. El externo, que se manifiesta por la menstruación, por los cambios a nivel de la mucosa endometrial, y el interno por los cambios, digamos, a nivel ovárico, que es la ovulación. De ahí que la ovulación va a dividir este ciclo en dos periodos o fases. Preovulatoria, que llamamos también folicular, por los cambios que vamos a ir viendo en los ovarios a nivel del folículo, acorde con los cambios que van ocurriendo a nivel del endometrio, en ese endometrio proliferativo, que va proliferando, va creciendo. Y la fase posovulatoria, con todos esos cambios hormonales que ya vamos a ir viendo también, lútea, por los cambios que ocurren a nivel del ovario, en ese folículo que de grasco ovuloso se impregna de unos pigmentos amarillos y van produciendo progesterona. Esa producida en esa fase lútea actúa sobre el endometrio, o sea, en este caso estamos en el útero, en la mucosa endometrial, haciendo de que esas glándulas empiecen a producir secreciones. En el caso de que haya un embarazo, sea entonces tenga la capacidad como para anidar y poder hacer crecer ese óvulo o ese cigoto, óvulo fecundado. Acá vemos la interrelación, eso es lo que es el ciclo genital de las hormonas, entonces las gonadotrofinas hipofisarias, los cambios que esas hormonas van produciendo a nivel folicular en el ovario, las hormonas ováricas, cómo actúan, produciendo los cambios a nivel del endometrio. Entonces dividimos un ciclo menstrual regular de 28 días, los primeros 7 días cambios a nivel del endometrio que se relacionan todavía con un nivel bajo de estrógeno y un nivel un poco aumentado de FSH para que madure ese folículo. Ya en el día 7 aumenta la producción de estrógenos, porque también el folículo va creciendo y las células de la granulosa vimos que se van multiplicando, que son las que producen estrógeno, y los cambios que va produciendo, va proliferando esa mucosa endometrial. O sea, todos estamos interactuando entre el hipófisis, ovario, endometrio, hormonas ováricas. En el caso que ocurra la ovulación, se produce el cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo produce progesterona, lo cual entonces aumenta, al aumentar la progesterona, produce también la caída o el descenso de la LH, verán la FSH, y los cambios que esta progesterona produce a nivel de la mucosa endometrial, es decir, cambios a nivel de las glándulas,
una hipertrofia, una hiperplasia de las células, del epitelio glandular, secreción eosinófila en las luces glandulares, como para nutrir a ese embrión. En caso de que no ocurra un embarazo, vimos de que la folículo estimulante empieza a aumentar nuevamente y acá tenemos los cambios regresivos de ese endometrio. Podemos tener en ese ciclo genital femenino ciclos monofásicos, anovulatorios o infértiles. Ciclo sexual bifásico o el fértil, que es lo normal, y el ciclo trifásico, ovulatorio, fértil o gestante. Los ciclos anovulatorios fuera de ciertas épocas de la vida reproductiva de la mujer consideramos normal. Por ejemplo, fisiológicamente, ciclos monofásicos, pero por periodos breves, en los primeros años que siguen a la menarca, en el cual hay inmadurez todavía del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y los que anteceden a la menopausia. Menopausia es la última menstruación, generalmente, entonces acá ya no hay, digamos, folículos que respondan a ese estímulo gonadotrófico, entonces sería digamos, fisiológico, o también en la etapa de la lactancia, que hasta en un 50 o un 60% de los casos cursan con ciclos anovulatorios. Este ciclo normal tiene, entonces vamos a estudiar en la parte de ovario, el desarrollo de ese folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y la menstruación sería la que marca el final del ciclo y cómo se inicia un siguiente ciclo en el caso de que no ocurra embarazo. Este ciclo, entonces, menstrual normal se divide en un ciclo ovárico, un ciclo uterino, fundamentalmente por los cambios a nivel de la mucosa endometrial, y ese ciclo ovárico tenemos que estudiar la fase folicular y lútea. La fase folicular de 10 a 14 días de duración, en el que un solo folículo es el que se va, de varios que van entonces reclutándose, uno solo es el que va a evolucionar, digamos, y el que va a madurar y ovular. Y la lútea, que va desde la ovulación a la menstruación. La parte del ciclo uterino endometrial tiene ciertas características, tiene una periodicidad de 21 a 35 días, dura 2 a 5 días, con una cantidad de 30 hasta 150 ml. Por debajo de 30 hablamos de hipomenorrea y por encima de 120, 150 hipermenorrea. Tiene dos fases que vamos a estudiar, la proliferativa y la fase secretoria. Y vamos a ver la evolución del ciclo ovárico en la vida de una mujer. Como yo siempre les explico a las pacientes que una ya nace con la cantidad de ovocitos que va a tener durante el resto de su vida reproductiva, que no hay nueva formación de ovocitos, sino por el contrario, esos ovocitos entran en un proceso de apoptosis, ¿verdad? Es así que a las 18 o 20 semanas de gestación o de vida intrauterina, lo cual correspondería a cuando vayamos dando, van a ir adentrándose en lo que es semanas, porque el embarazo hablamos por semanas, 40 semanas de duración, entonces estaríamos en la mitad, más o menos 4 meses de gestación, hay una intensa mitosis de los ovocitos. Desde las 20 semanas o hasta las 20 semanas, el número de ovocitos es máximo, 6 a 7 millones de ovocitos. A partir de ahí, ya hay un proceso de atresia, es de apoptosis, de muerte, que dura hasta la menopausia. Entonces, de los 7 millones, 6 a 7 millones al cuarto mes de vida intraútero, al nacer solamente quedan 1 o 2 millones de ovogonas. En la pubertad, que es la etapa en que van a ser reclutadas y todo eso, verá la cohorte de folículos, de los 2 millones que había en nacimiento, quedan casi un cuarto, 400.000 ovocitos. De esos 400.000, solamente se van a ovular 400 o 500 ovocitos, en promedio a 300. Y a los 40, a los 44 años, que más o menos no es la etapa de menopausia, pero es la etapa en que ya empieza a dejar o a desfallecer el funcionamiento de los ovarios, hay 8.300 ovocitos. En la menopausia prácticamente ya no
hay ovocitos y solamente el estroma es el que predomina en el ovario, ya no hay casi folículos primordiales, de tal forma que a veces vienen mujeres de 40 años o más que buscan embarazarse. Uno de los estudios que pedimos es una ecografía transvaginal y ver el recuento de folículos primordiales, porque si hay pocos folículos primordiales es muy poco probable también que tenga, ¿verdad?, probabilidades de un embarazo. El ovocito en esa etapa entra en una fase de descanso de la meiosis en el feto y solamente se va a activar ese proceso en la fase de ovulación, es decir, cuando entre en la etapa entonces de la menarca en adelante. Y ahí vemos entonces el ovario con todos los cambios que vamos a ir del folículo, ¿verdad? Por eso se llama entonces ciclo ovárico, lo de folículos primordiales que están en la corteza del ovario, cómo van creciendo por influjo de las hormonas, transformándose en folículos primarios, folículos secundarios, folículo terciario, el folículo ovulación, ¿verdad? Y cuerpo amarillo, cuerpo lúteo en vías de maduración, cuerpo lúteo bien maduro en caso de que no ocurra un embarazo, la atresia y la formación de los corpus albicans. Y en la menopausia, la corteza del ovario prácticamente ya está desprovista de folículos y solamente queda el estroma sin folículos. Bueno, vamos a ir viendo, porque es importante seguir todos los pasos del proceso de la maduración folicular hasta con todos los pasos que ya estaba citando. Empezamos por lo que es el folículo primordial. Ese proceso de maduración empieza en este folículo primordial que está, digamos, empezó a formarse en la vida fetal y que consta de una célula germinal que es grande, de 25 milímetros de diámetro, y está rodeada solamente por una hilera de células. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Y este crecimiento, ¿de qué va a depender? De las gonadotrofinas que se van produciendo. De ahí que en la niñez, entonces, mientras no haya actividad hormonal, prácticamente el ovario está con folículos primordiales. Una vez llegada en la etapa, entonces, la pubertad, con la producción y la activación de este eje hipotálamo-hipófisis, empieza entonces este crecimiento del folículo. ¿Y cómo va creciendo? Porque estas células de la granulosa que vimos estaban en una sola hilera de células, se van multiplicando. Vimos ya la acción de qué hormona es. A ver. FSH. Por acción de la FSH, que vimos que determinaba la multiplicación de estas células de la granulosa, que de una hilera se van formando varias hileras de células con sus características histológicas características, son células esféricas o cúbicas de escaso citoplasma, con uniones ya intercelulares entre ellas, y en el centro, aparece luego en el centro del folículo, una cavidad que de a poco va desplazando entonces el ovocito hacia un extremo. También ese ovocito va aumentando de tamaño, inicia ya la secreción de una capa celular llamada capa o zona pelúcida, que va a rodear totalmente al ovocito. Tiene 3 proteínas, ZP1, ZP2 y ZP3. ¿Con qué función? Que una vez que el espermatozoide entre en contacto, los receptores de la cabeza del acrosoma reconocen a esta zona, ZP3, que interactúa, provoca la liberación del contenido acrosómico y la penetración en la zona pelúcida y la fertilización del óvulo, ¿verdad? Bueno, la siguiente etapa sería el folículo secundario o preantral. Va creciendo ese ovocito, aumenta el número de las células y el estroma se va diferenciando para formar entonces en la etapa de este folículo secundario. Ya tenemos o diferenciamos una teca interna y una teca externa que se va adentrando en el estroma del alrededor de ese folículo. Pues acá tenemos el ovocito, ¿verdad? Ya con una zona antral, se va desplazando hacia una de las partes de ese folículo,
de esa célula, digamos. Acá tenemos las células de la granulosa que se van multiplicando, la teca interna y más por fuera la teca externa. Esa teca interna está vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, receptores para LH, y son entonces los que van a producir andrógenos, estos esteroides sexuales, los andrógenos. Y la teca externa tiene más células conjuntivas, está por fuera de la teca interna, son con células semejantes a la del estroma. Es como una compresión, digamos, de esas células del estroma ovárico. Entonces ya tenemos un folículo más grande que ya tiene entonces la granulosa, teca interna. Acuérdense que la teca interna es vascularizada y la teca externa. Y el folículo terciario o folículo antral es el folículo que va a alcanzar su madurez definitiva, alcanza un diámetro de 16 a 20 milímetros. Esto es importante cuando hacemos el monitoreo de ovulación a las pacientes, les vamos siguiendo el crecimiento de ese folículo a través de la ecografía transvaginal, sobre todo si usamos inductores de ovulación. Entonces vemos de que un folículo ovulatorio tendría que tener un diámetro de 16, 20, 22 milímetros. Podríamos decir que ese es el folículo ovulatorio. Este folículo terciario, o el final, el maduro, tiene la cavidad central o antro que está lleno de líquido, la capa de la granulosa que van formando varias hileras de células en una zona del folículo, entonces forman entonces el disco, digamos, óvulo y proyectan al ovocito hacia la zona central. Estas células de la granulosa producen hormonas, al igual que vimos las células de la teca producían andrógenos, las células de la granulosa producen estrógenos. No hay vasos sanguíneos hasta después, entonces, de la ovulación en que sí es penetrada por vasos sanguíneos. Las células de la granulosa que hacen relieve en este antro, entonces, o sea, hacia la cavidad, son las que forman el disco oóforo. Y el folículo en B de Gras o folículo de ovulación, entonces formado por células de la granulosa que rodean a los ovocitos, se llama corona entonces radiada. El resto de las células de la granulosa que tapizan, digamos, este antro se llaman células entonces murales. Tener en cuenta también que entre la corona radiada y el ovocito existe una membrana, la membrana pelúcida, que ya vimos entonces cuál era la función, tener entonces polisacáridos que van a disgregar el acrosoma del espermatozoide, poder entonces permitir que penetre ese espermatozoide para fecundar al óvulo. En las células de la teca interna, entonces son células fusiformes, ovales, que tienen varias hileras también. Ese citoplasma tiene un poquito de grasa y un pigmento amarillo y muchos vasos sanguíneos. Y el de la teca externa, más bien células fusiformes, ovales, semejantes a la del estroma ovárico. Las primeras etapas del desarrollo de ese folículo hasta el folículo secundario no requieren estimulación por parte de las gonadotropinas, por el cual se dice que son independientes de ellas. Pero para madurar ese folículo sí se requieren de una cantidad abundante de LH y FSH, y se dice que dependen de las gonadotropinas. Entonces la primera etapa, cuando se recluta esta cohorte de folículos, no depende de gonadotropinas, sino que estaría entonces determinado más o menos genéticamente, pero sí después cuáles son los folículos que van a ir creciendo, y el folículo final, que es el que va a ovular, si ya depende entonces de gonadotropinas, LH, FSH. Entonces esto es algo que sigue desde la menopausia, desde la menarca, perdón, hasta la menopausia. Entonces se presenta. Fuera de estas etapas no tenemos este ciclo de desarrollo de folículos, y es con el fin entonces de reclutar mensualmente un grupo de folículos, permitir que uno solo, el que está más maduro, el que alcanzó el máximo desarrollo, se ovule con un número haploide de cromosomas destinado a ovular que tiene una duración promedio de 14 días. Habitualmente decimos que cuando una mujer menstrua regularmente cada 28 días, es muy probable que tengan ciclos ovulatorios. Es importante eso porque tenemos actualmente muchos problemas de esterilidad, y lo primero que vamos a preguntar, ¿verdad?, a esa mujer es cómo es su ciclo, si es un ciclo de 28 días, los días de duración. Entonces, suponiendo que con un ciclo
regular hay ovulación y que está entonces íntegro ese sistema hipotálamo, hipófisis, ovario, y tendríamos que ir a buscar otras causas probables de la esterilidad. Hablamos de esterilidad cuando hay la incapacidad reproductiva después de un año de relaciones sexuales regulares sin protección. Entonces, pregunta también de parcial, el elemento fundamental del ciclo ovárico es el folículo, porque a partir de ahí empieza todo el proceso. Y tiene tres características: es selectivo porque uno solo es el que se selecciona para ovular, es un proceso continuo que sigue entonces y bien en forma bien regular. Todos estos cambios que vimos del desarrollo del folículo primordial a folículo secundario, terciario, etcétera, está relacionado con las hormonas. ¿Cómo tenemos estas hormonas gonadotrópicas en cuanto a niveles? Hay un aumento, se va aumentando la FSH y de a poco también va aumentando el estradiol. Esta es la etapa, ¿verdad?, de reclutamiento. ¿En qué etapa del folículo estamos? En la etapa de reclutamiento de los folículos. Después la etapa intermedia, que va del día 5 al 7, siguen aumentando las gonadotrofinas y el estradiol también. Ahí empieza a aumentar el estradiol porque el estradiol es producido, ¿verdad?, por las células de la granulosa de esos folículos y fundamentalmente las células de la granulosa del folículo dominante. Esas células de la granulosa también que producen, habíamos visto al inicio, otra hormona, la inhibina, como su nombre lo dice, inhibe la secreción. A medida que va aumentando, entonces inhibe la secreción de la folículo estimulante. Entonces, por un mecanismo de retroalimentación negativa, actúa inhibiendo secreción de gonadotrofinas y vemos de que acá ya va disminuyendo las gonadotrofinas y van aumentando el estradiol. A mitad de esta etapa, los folículos, como ya les dije, producen mayor cantidad de estrógeno e inhibina y eso hace de que disminuya la FSH por ese mecanismo de retroalimentación. Este descenso de FSH es el que contribuye a la selección del folículo que está determinado a ovular, es el folículo dominante. Entonces, acuérdense que la mayoría suele ser pregunta también de parcial. A veces, como yo les digo, todo lo que ya damos en clase van a aparecer en el parcial. Que ese folículo, el dominante, es el que produce el estradiol, la mayor cantidad de estradiol, ¿verdad?, a partir de ese folículo y no del resto de folículos que iban creciendo, sino que este folículo dominante es el que empieza a producir las cantidades crecientes de estradiol. La otra etapa de dominancia, entonces, como dijimos, el folículo crece rápidamente, protegido por el estradiol, y las hormonas, entonces, van aumentando. El pico máximo que tenemos o que se necesita, mínimo máximo que se necesita para ovular, es de 200 picogramos por ml a nivel plasmático. La fase ovulatoria, que va del día 13 a 15 del ciclo, ese folículo, acuérdense, un solo folículo ya es el que va creciendo. A partir del 8 o 10 del ciclo ya prácticamente es el folículo seleccionado a crecer y a ovular. Va aumentando de tamaño hasta conseguir 20 o más milímetros de diámetro y se produce la rotura de ese folículo con la ovulación. Pico de estradiol tiene que haber antes, 36 horas antes de la ovulación, y vimos, suele ser pregunta, por lo menos de 200 picogramos por ml. La unidad de medida, entonces, es, ¿cuál es la unidad de medida del estradiol? Para que nos Picogramos cuidemos. ml. ¿Y se acuerdan de la progesterona? Porque la FSH, LH se miden en unidades internacionales por ml. Entonces, cuando ustedes le informen laboratorio, van a ver si hizo bien o no, porque tienen que saber también la unidad de medida, ¿verdad? Entonces, el estradiol es nanogramos por ml, 24 a 36 horas del pico de LH, viene el pico de LH y 9 a 12 horas después tenemos la rotura del folículo y la ovulación.
Bueno, se produjo ese folículo, va madurando. Nosotros, como les dije, podemos hacer un rastreo del mismo por el tamaño, por una ecografía transvaginal. Cuando alcanza un tamaño de 18, 20, 22, está ya a punto de romperse ese folículo. Y al mismo tiempo, ese folículo preovulatorio se va acercando a la superficie del ovario, las células de la granulosa, por acción también de la LH, van adquiriendo inclusiones lipídicas, la teca se va vacuolizando, se vasculariza también. Entonces, ese folículo es el que desencadena su estímulo de ovulación. ¿Por qué? Porque produce una gran cantidad de estrógenos. Ese estrógeno, como vimos, acá tenemos el pico de estradiol que precede al pico de LH y después entonces del pico de LH 9 a 12 horas, ovulación. Hay también entonces un pequeño aumento de la FSH. Esa FH induce receptores para la LH también en las células de la granulosa. Ahí vemos todos los cambios en cuanto a la parte hormonal, estradiol, LH, progesterona, cambios, entonces a nivel de los folículos, cómo va, como ya pusimos al inicio, los cambios endometriales. Y sucede el evento principal, central de todo este ciclo, que es la ovulación, y que tiene lugar habitualmente en el día 14 del ciclo. Entonces, hablamos de una serie de conjuntos o de fenómenos bioquímicos, o sea, esos cambios hormonales, morfológicos y fisiológicos que determinan liberación del ovocito 2. No existe una explicación todavía muy certera de cómo se produce o no se conoce con exactitud el proceso de la ovulación. Les vuelvo a reiterar, ¿verdad? Porque es importante saber, y para los protocolos de fertilidad también, cuántas horas después del pico de LH, de estradiol, LH, etcétera, se produce la ovulación. Bueno, en cuanto a ciertas teorías que tratan de explicar el mecanismo de la ovulación, se postula una serie de eventos. Pico de LH que hace, aumenta el AMP cíclico o segundo mensajero, como vimos, a partir del ATP, adenosín trifosfato, se reanuda la meiosis, se luteinizan las células de la granulosa, que determina un aumento de la progesterona, que va a ejercer un feedback negativo sobre la hipófisis, que va a acabar con el pico de LH más adelante. O sea, un aumento progresivo ya se va produciendo en cuanto a la progesterona. Se supone que la interrupción repentina del pico de LH es causado por el aumento súbito en cuanto a esteroides y la secreción de inhibina en el cuerpo lúteo. Este aumento vimos de que aumenta la AMP cíclico y la progesterona que hacen. No, espera que voy a sacar esto. Que hacen, determinan que empiezan a activarse ciertas enzimas proteolíticas, esas van rompiendo la pared folicular. También hay prostaglandinas que por acción de la FSH-LH actúan liberando enzimas proteolíticas lisosómicas, estos que determinan la contracción, digamos, de la musculatura lisa que se encuentra en la teca externa y producen la extrusión, es decir, la protrusión del ovocito que ya se fue acercando, digamos, más hacia la superficie del ovario. Estas prostaglandinas secretan también proteasas, activadores de plasminógeno que activan, que se convierten ese plasminógeno en plasmina, que unidas a otras proteínas, colagenasas, proteasas, van digiriendo la pared del folículo. O sea, tenemos acción entonces de ciertas enzimas, prostaglandinas, que van digiriendo la pared entonces folicular. Se produjo la ovulación. ¿Qué pasa con ese folículo, digamos, que ovuló? Entra en un periodo de luteinización que va del día 16 al 23 del ciclo. Ese folículo se llena de sangre y serosidad que está rica en colesterol. A veces incluso en las mujeres jóvenes
da un cuadro agudo de dolor que podría confundirse, incluso, ¿verdad? Hay pasajes de sangre en el Douglas y podemos confundir con un cuadro agudo que en algunos casos incluso ameritó una laparotomía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahora? La formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo indica el inicio de esa fase lútea. Esa fase lútea, ¿dónde se empieza? Empieza ya con el pico de LH hasta el inicio de la siguiente menstruación, o si es de que no hubo embarazo, o si es que hubo embarazo, continúa entonces con el embarazo, ¿verdad? Es el cuerpo lúteo del embarazo que, como les dije, sostiene ese embarazo hasta las 8 semanas, una vez que el trofoblasto empiezan a producir las hormonas, ¿verdad? Entonces, hasta las 8 semanas del embarazo, este cuerpo amarillo es el que va a sostener. ¿Y qué pasa acá? Habíamos visto las células de la granulosa. Estas células de la granulosa se vacuolizan, se llenan de un pigmento amarillo, luteína, se vascularizan, van aumentando de tamaño y van produciendo la progesterona, que es importante entonces, como ya vimos, para que ese endometrio se transforme en un endometrio secretorio. Es importante saber también que el pico máximo de progesterona, porque cuando hacemos estudios de la esterilidad, tenemos que pedir la progesterona y no vamos a pedir progesterona en el día 1 o 2 del ciclo, sino en el momento de su máxima producción, que sería 7 días después de la ovulación. Entonces vamos a pedir entre el día 21 al día 23 del ciclo. Y va a ser un signo indirecto de, digamos, de que esa paciente ovula, ¿verdad? Entonces, este cuerpo lúteo, tenemos dos tipos de células, las células teca-luteínicas que producen progesterona y las granulosas luteínicas que responden más a la HCG. Vimos de que entonces el pico máximo de progesterona sería 7 a 8 días después del pico de la LH, o sea, de la ovulación. Acuérdense de esto porque es también en la etapa en que vamos a pedir un dosaje de progesterona en sangre. Y 2 a 3 días antes de la menstruación, la función de este cuerpo lúteo cesa, por lo tanto también entonces ya disminuyen todos los niveles de progesterona, ya no hay ese feedback negativo de la progesterona sobre el hipotálamo hipófisis y empieza otra vez el aumento de la FSH para el siguiente ciclo. La función fundamental es, como ya les dije, transformar ese endometrio proliferativo por acción de que fue madurando, digamos, fue evolucionando por acción de los estrógenos, a que se transforme en secretor por acción de la progesterona. ¿Con qué objetivo? Para la anidación e implantación del huevo que tenga un ambiente óptimo y de nutrición, digamos, para su desarrollo. Y en caso de que no suceda un embarazo, tenemos el periodo de luteólisis que va del día, ya vimos, entonces incluso antes de la menstruación ya empiezan los cambios regresivos, ¿verdad? Tanto del cuerpo lúteo como de la mucosa endometrial. Del día 24 al 28. Ya ese cuerpo lúteo es cada vez menos sensible al efecto de la FSH. ¿Por qué motivo? Por la inhibición de la unión de la LH a su receptor específico, disminuyen los receptores para LH en el cuerpo lúteo ya más o menos al día 23 del ciclo, por acción de los estrógenos, hay aumento de las prostaglandinas, sobre todo, que producen luteólisis, y el efecto de retroalimentación negativa por el aumento creciente, sobre todo de la progesterona a nivel del eje hipotálamo, que produce caída de la LH. Entonces, ese cuerpo lúteo retrocede, vimos que estaba bien vascularizado, con células de la granulosa, entonces muy grandes, llenas de luteína por acción de las hormonas, entonces LH. Pero una vez que hay estas hormonas, entonces luteinizantes, va disminuyendo, se produce la fibrosis y alinización de las células, y después de 12 a 16 días ya tenemos el cuerpo albicans, es decir, un cuerpo blanco, un cuerpo fibroso o cicatrizal. Entonces, en caso de que no haya embarazo, en los ovarios de las mujeres menopáusicas, entonces lleno de corpus albicans, un retroceso.
Y como un resumen final de, de la foliculogénesis en el ciclo ovárico, tenemos el periodo de reclutamiento, que vemos que es independiente de las gonadotrofinas hipofisarias, que afecta a una cohorte, es decir, a un grupo de folículos que van a ir creciendo hasta que uno solo va a ir madurando. El periodo de control y diferenciación folicular por acción de la folículo estimulante, el periodo de selección del folículo dominante, el periodo de la dominancia folicular, es decir, que un solo folículo es el que va a madurar y va a ovular, el periodo de atresia, con atresia de todos, el periodo de la ovulación, día 13, y el periodo de dominancia luteínica y la luteólisis. Entonces, todo lo que estudiamos. Esto es, como yo les dije, ¿verdad? En el ciclo genital femenino tenemos el ciclo ovárico y el ciclo endometrial marcado por el evento central, que es la ovulación. Estudiamos también los cambios que ocurren a nivel de la capa o de la mucosa endometrial. Ustedes ya dieron en histología y no sé qué otra materia, anatomía patológica, supongo, ¿verdad? Los cambios que va sufriendo y las capas del endometrio. Tenemos que dividir al endometrio en una capa basal, la base, digamos, que no responde a los efectos hormonales, y la capa funcional del endometrio, que tiene una capa esponjosa y una capa compacta. Esta capa funcional, sí, como dice su nombre, responde a los estímulos hormonales, estrógeno, progesterona. En cambio, la capa basal no, y es la capa basal la que posterior a una menstruación o ya desde el inicio va a ir regenerando, digamos, de nuevo en cada ciclo, esta capa funcional. Entonces tenemos una etapa proliferativa, una etapa de secretoria y la menstruación. Y este ciclo endometrial o menstrual es algo fisiológico con qué objetivo: preparar esa capa o esa mucosa del útero para recibir al óvulo fecundado, permitir su desarrollo, crecimiento. Si no hay gestación, se desprende se desprende esta capa funcional y sucede la menstruación. Y todo está relacionado, como vimos, con esos cambios. Por eso empezamos a estudiar el hipotálamo, después vimos la hipófisis, el ovario. Entonces son los cambios hormonales. ¿Cuáles son los cambios cíclicos del endometrio? Estos cambios, así como las alteraciones que ocurren a nivel de la mucosa endometrial con su traducción clínica, que son las alteraciones del ciclo menstrual, a veces no podemos, solamente podemos confirmar por el estudio histológico, anatomopatológico de la mucosa endometrial. Y responde a la producción hormonal ovárica. En este ciclo histológico del endometrio, acá nos adentramos un poco en lo que es también histología. Ustedes ya dieron, por eso cuando les di la primera clase les dije, acá vamos a recabar los conocimientos de ustedes en cuanto a histología, anatomía patológica, farmacología, bacteriología, todo, porque esto ya estamos dando como algo que ustedes ya tienen una base de conocimiento y solamente refrescamos un poco la memoria con estos conceptos. Entonces, en el ciclo del endometrio vamos a estudiar las glándulas, el epitelio, los vasos sanguíneos, el estroma, y dividir entonces esos 2/3 superficiales del endometrio en la capa funcional. Tenemos la capa esponjosa o intermedia y la capa compacta o superficial. ¿Por qué estudiamos cada uno de estos? Porque vamos a ir viendo que por acción de las hormonas vamos a ir ubicándonos, sobre todo en la segunda fase, en la fase secretoria, en qué etapa, en qué día del ciclo está esa mujer. Y la capa basal, que no experimenta, como les dije, los cambios cíclicos hormonales, y es la que se encarga de regenerar ese endometrio post-menstruación, o lo mismo sucede también en el posparto o post-cesárea. Tenemos una fase proliferativa o estrogénica que va del día 5 al 13, una fase secretoria o progestacional, por acción de los estrógenos, esto por acción de la progesterona, del día 14 al 28, y la fase menstrual o de disgregación cuando no hay embarazo, del día 1 al 4. Entonces, día 1 a 4, fase menstrual, 5 a 13 estrogénica, 14 a 28 progestacional. Y vamos a estudiar cada una de estas fases.
La fase proliferativa. ¿Qué hormona actúa acá? A ver, Igor. Les voy a ir preguntando para ver si también están en el... La LH. No, A la ver. FSH, sí. La folículo estimulante sería. No. A ver. Belén Ayala. ¿Dónde está Belén? Acá estoy, profe. A ver, Belén. En la fase proliferativa el estrógeno. El estrógeno. Acuérdense de que la folículo estimulante, ¿dónde actuaba, Marcelo? La folícula estimulante actuaba en la fase folicular del ciclo ovárico y en la menstrual sería. FSH, ¿verdad? Bueno, la folículo estimulante, su acción, como su nombre lo dice, es a nivel ovárico, ¿entienden? A nivel del ovario. En la fase Y folicular. en la fase folicular ovárica, y que produce, que hace que ese folículo vaya produciendo mayor cantidad de estrógeno, ese estrógeno que determina a nivel de útero, por eso hablamos todo encadenado, ovario, útero, ¿entienden? Porque las hormonas que produce el ovario, la fase folicular, es estrógeno fundamentalmente, y ese estrógeno actúa a nivel de la mucosa endometrial, produciendo que una proliferación de ese endometrio. Por eso es lo que quiero que encadenen todo ahí. Bueno, ese folículo que está en crecimiento, ¿verdad? Que está produciendo estrógenos, actúa sobre esa capa del útero, sobre la capa funcional. En esa primera fase llamamos proliferativa, va proliferando esa capa. Y ahí estudiamos a su vez la decidua basal y la funcional. La basal, acuérdense, no responde tanto a las hormonas, por eso es la que regenera después de la menstruación. Y las glándulas son glándulas primordiales, no muy bien desarrolladas, con un estroma bien compacto y escaso. La funcional, que era a ver, Jorge, la capa funcional del endometrio, ¿cómo estaba conformada? A ver, aquí le veo más. Alexi. Está dividido en una capa esponjosa, profunda y compacta. Bueno, o compacta superficial. Vamos a ver por qué se les llama así. Entonces, sobre esta capa es la que actúa primero el estrógeno y después la progesterona. Es la llamada decidua funcional. Empieza a haber mitosis, hay un crecimiento mitótico progresivo en esta primera fase proliferativa, es decir, las células se van multiplicando, ya sea las células epiteliales o las células glandulares, y lo mismo que a nivel también del estroma. El endometrio es finito, 1 a 2 milímetros, el epitelio glandular es cilíndrico y las glándulas endometriales, en cuanto a cómo son, al principio son tubulares, bien rectas, estrechas, cortitas, y hacia el final, vieron acá, verán al inicio cómo son cortas, cada vez el epitelio se va engrosando y las glándulas se van haciendo cada vez más largas, se van haciendo más enrolladas, serpenteantes, y aumentan las mitosis. El estroma, al principio, es una capa entonces compacta, densa y que tiene pocos vasos sanguíneos. Esa es la primera etapa proliferativa. Denso, compacto, verán las glándulas que son todavía, entonces, como dice, tubulares, rectas. A medida que va al final de la fase proliferativa, ya empiezan a aumentar las figuras de mitosis, las glándulas ya no son tan, entonces, digamos así, rectas, sino se van por el aumento en cuanto a la proliferación de las células, ¿verdad? Más más, digamos, enrolladas, y poca
pocos vasos sanguíneos. A medida de que iniciamos, ¿verdad? Ya el pico ovulatorio, ya hay entonces secreción de progesterona, entramos en la fase secretora, en un comienzo de la fase secretora, una fase secretora media y final de la fase secretora, para que después sobrevenir la menstruación. Es a partir de esta segunda fase en que se empieza a adaptar o fechar, digamos, el endometrio, ponerle día a cada fase de esta. Tu El micrófono micrófono, está... doctora. ¿Qué pasó? No, se me fue mi internet. Ahí, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, se te escucha. Sí, doctora. Bueno, entonces esta fase secretora, como su nombre lo dice, o sea que es muy fácil cuando ustedes tengan que describir por los nombres, me pueden sacar todo lo que estamos dando. Secretora, hay secreción entonces dentro de la luz glandular, generalmente es un producto lleno de proteínas, como para nutrir el embrión o el óvulo, ese óvulo fecundado inicialmente. El estroma, que en la primera etapa vimos que era un estroma compacto, denso, se va edematizando como con una reacción de sidoide y hay aumento de su vascularización. Estos cambios tenemos en ese estrato funcional, es decir, en las dos capas superficiales. Entonces acá actúa tanto la progesterona y un poco también de los cambios producidos por el estrógeno. Hay los cambios que vamos a estudiar específicamente, son los cambios que van del día 16 al 25 del ciclo, y acá se estudia cada uno de los elementos de este epitelio, tanto las glándulas, el epitelio de superficie, el estroma, los vasos sanguíneos. En cuanto a las glándulas, estas glándulas se vuelven alargadas, como son muy alargadas, para penetrar en ese espesor endometrial se vuelven tortuosas. Más en esa parte inferior de ese estrato funcional, de ahí que se lo llama también esponjosa, queda como una esponja. Empieza la secreción, estas glándulas, aparecen vacuolas intracelulares que al principio están por debajo del núcleo, luego entonces van hacia la parte del ápice de la célula y después son liberadas a la luz glandular. El epitelio de superficie es un epitelio cilíndrico alto, tiene signos secretores, pero un poco menos que lo que hay en las luces de las glándulas. Y el estroma, las células van aumentando de tamaño, mucho citoplasma, poliédricas, se va edematizando más, sobre todo hacia el final de la fase secretoria. Y entonces tiene una reacción como decidual, más o menos similar a lo que ocurre en la gestación. Entonces vimos, acá ya tenemos productos glandulares dentro de productos secretorios dentro de la luz glandular. ¿Qué pasa hacia la fase final del día 26 al 27? Incluso antes de que haya sangrado menstrual, el patólogo ya puede saber, ¿verdad?, de que ese endometrio se va a desprender, porque empiezan una infiltración leucocitaria y linfocitaria fisiológica y eritrocitos en el estroma. Esto nos anuncia de que ese endometrio va a desprenderse y que se va a iniciar la hemorragia menstrual en el día 26 al 27 del ciclo ya. El día 28 ya sería, entonces hacia el final, las glándulas ya están muy enrolladas, muy tortuosas, el epitelio está bajito, deshilachado, hay menos material secretor. El máximo efecto de los cambios vimos que sucedían entonces más hasta el día 25 del ciclo. Después, a partir del día 26,
Ya tenemos los cambios regresivos, ¿verdad? Ya en caso de que no suceda un embarazo. El día 28 el endometrio tiene glándulas muy tortuosas, epitelio bajo, deshilachado, hay menos material secretor. El estroma tiene una extensa transformación deciduoide en la superficie, un aspecto compacto. Hay desintegración también del estroma. Entonces, a partir de, acuérdense, del día 26 ya empiezan los cambios, entonces, que anuncian que probablemente va a haber entonces el sangrado. Entonces, estudiando todos estos elementos, los patólogos tienen lo que dicen un fechado endometrial. ¿Cuáles son? Suele ser pregunta también los 9 parámetros que seleccionan para datar o darle una fecha al endometrio. Está en el día 21, en el día 22, en el día 23. Eso es importante después por las alteraciones que pueden entonces haber en el ciclo menstrual, y nosotros podemos hacer una biopsia y datar ese endometrio y tratar de llegar más o menos a la causa de que produce estas alteraciones. Entonces estudian las glándulas. ¿Y qué estudian en las glándulas? Las mitosis, la tortuosidad de esas glándulas, pseudoestratificación de los núcleos, las vacuolas subnucleares y la secreción. De acuerdo a cómo va evolucionando eso, entonces ellos nos pueden decir, está en el día 21, 22 o 23 del ciclo. Lo mismo pasa con el estroma, el edema, la reacción predesidual, el infiltrado de leucocitos, eritrocitos, las mitosis, etc. Entonces, valorando todos estos elementos, ellos pueden decirnos en qué etapa del ciclo está esa mujer con un margen de error de 2 días a favor o en contra en esa fase secretoria. Y la otra etapa del ciclo menstrual es la menstruación, la llamada fase hemorrágica. En el caso de que si el ovocito no ha sido fecundado, verá, sobreviene. Como ya dijimos, empieza más o menos los cambios a nivel endometrial a nivel del día 26, pero que son cada vez más, digamos, notorios, 24 a 48 horas antes de la menstruación. Se disgrega o se desprende, digamos, esa capa funcional. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo lúteo, entonces ya hay caída de los niveles de estrógeno y progesterona. Esa capa basal, que vimos que estaba ahí solamente con la base de las glándulas, es la que permanece intacta. Histológicamente, ¿qué pasa? Desaparece el edema. Ahí vimos que aumentaba mucho la vascularización, acá disminuye. Hay aumento de la flexuosidad, se vuelven más arrugadas, digamos, las arterias espiraladas. El espesor del endometrio va disminuyendo. Hay un vasoespasmo de estas arterias que luego se cierran y entonces dan isquemia local. Se produce un espasmo, entonces no hay más irrigación y ese endometrio entonces ya no tiene una vascularización, entra en un proceso de isquemia, se produce entonces una necrosis, hematomas en el edema, en el estroma, perdón, y también se liberan otras enzimas que van destruyendo los tejidos. La regeneración ya empieza, incluso cuando esa paciente está todavía con su sangrado menstrual, empieza ya a regenerarse de vuelta ese endometrio, como vimos, a partir de la capa basal, que va cubriendo toda esa superficie como ahí vemos entonces los cambios que ocurren, entonces que como ya tenemos eritrocitos, entonces linfocitos y las glándulas que se van entonces disgregando, anunciando esa etapa menstrual. Bueno, y nosotros tenemos que caracterizar a la menstruación, es decir, ¿cuándo podemos decir que una menstruación es considerada normal? Podemos hablar de menstruación, un ciclo menstrual, digamos, cuando hay ovulación. Siempre tiene que ser un ritmo de 28 días, en el 80% de los casos, tiene un ritmo de 28 días, pero podemos tener, ¿verdad?, en ese 20% restante pacientes que menstruan 7 días antes o 7 días después, porque cuando es un ciclo de menos de 21 días, hablamos de polimenorrea, más de 7 días, oligomenorrea. La duración, el promedio es de 3 a 5 días, con desviaciones máximas entre 7 a 2 días.
Y la cantidad sobre todo, 30 a 50, 150 ml. Cuanto es menos de esa cantidad, hablamos de hipomenorrea, y cuanto es más de 150, hipermenorrea. Generalmente, por las características entonces clínicas, podemos asociarlo a ciertas patologías. Por ejemplo, una hipermenorrea está asociado más con tumores benignos del útero, los miomas. Otra característica es de que en cuanto a su eliminación es intermitente cada 15 minutos, es escasa al inicio y va más abundante, sobre todo al segundo o tercer día. Su contenido tiene sangre y entonces resto está formado por mocos, entonces partes de endometrio disgregado, destruido y también elementos de células de la vagina. Es incoagulable por acción de la plasmina, que es vimos en la acción, es una enzima que es activada a nivel del endometrio, espeso, de un color rojo oscuro y un olor característico. ¿Y cómo sucede de que en un determinado momento digamos, esa menstruación cese? Se produce por que el miometrio entonces se contrae, lo mismo que sucede, ¿verdad?, después en el puerperio, que es la etapa que sigue al nacimiento de un niño. Entonces se produce la contracción miometrial, y esa contracción miometrial entonces digamos como que forma una ligadura para esos vasos sangrantes, y también después porque ese lecho que quedó sangrante se va reepitelizando a partir de la capa basal del endometrio. Bueno, en cuanto a lo que es la fisiopatología, ya estamos por terminar. En el endometrio tenemos muchas proteínas. Eso hace que se mantenga la integridad, digamos, de los tejidos, y la destrucción localizada necesaria para la descamación menstrual o para la invasión trofoblástica durante la implantación. Hay genes que codifican estas proteínas íntegras, ísticas, o sea, de los tejidos, ya sea mediado por citoquinas, factores de crecimiento, hormonas esteroides. No se sabe tampoco mucho, al igual que el proceso de ovulación, también entonces de lo que es la menstruación. Pero sobre todo, ¿qué pasa? Caída de estos esteroides sexuales, de estrógeno y progesterona, entonces se deshidrata ese endometrio, disminuye su espesor, altera el sistema vascular. Esperen un ratito, me fui en el otro. Bueno, ¿se ve? Se me fue todo, no sé qué pasa. Un ratito. ¿Por qué no se ve? Hola, ¿qué me ayuda? ¿Por qué no puedo proyectar mi pantalla? Está proyectado, doctora, sino que te aparece tu último live. No, pero acá no me sale a mí compartir pantalla. Ah, este es el que yo tengo que compartir. Ahí ven. Ahí sí, doctora. Y al agrandarse me sale negro. Bueno, voy a dejar así porque cuando yo pongo en pantalla completa, me sale así. Un ratito. Ahí.
No, voy a tener que achicar nomás. Oh. Bueno, la representación gráfica del ciclo menstrual, todo lo que estábamos viendo se puede representar a través de gráficos, lo que es una menstruación normal o las alteraciones en lo que vimos en la cantidad, en los días de duración. Entonces, de tal manera que el médico al ver el esquema de esta gráfica del ciclo menstrual puede decir, no es una menstruación normal o es una menstruación que tiene ciertas características. Para eso, ¿cómo hacemos esa representación gráfica? Por un esquema que llamamos el de Kaltenbach, en el cual entonces dividimos en un ciclo, ¿verdad?, de 28 días. Cada raya representan 7 días a la semana, 7 días, digamos, acá tenemos 7, 14, 21, 28. Y en cuanto a la vertical, digamos, es la cantidad de sangre perdida. Esto consideramos poca cantidad, acá una cantidad que podemos decir normal, y cuando llega o completamos todo hasta el tope es entonces una cantidad aumentada. Entonces esto es en duración y esto es en cantidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Tenemos cada 7 días. Acá tenemos, esto sería un esquema de un mes, 2 meses, 3, 4, 5. Entonces se presentan con una regularidad, ¿verdad?, de cada 28 días en una cantidad normal. Acá también nos muestra, por ejemplo, que los primeros días son más abundantes y los últimos días ya entonces en menor duración. En el caso, por ejemplo, de hipermenorrea, que vamos a tener la periodicidad, o sea, la forma de presentación una vez cada 28 días, digamos, va a estar conservada, pero la cantidad va a estar aumentada, o sea, la cantidad de sangre menstrual nos va a llegar, vamos a graficar hasta el tope. Si es una polimenorrea, entonces no vamos a esperar acá el siguiente cuadrito, por ejemplo, sino que en este mismo esquema del mes vamos a tener, acá tenemos 7, 14, vamos a volver a tener otro sangrado menstrual que puede ser de una cantidad normal. ¿Se entiende? Entonces, a veces en las recorridas, por ejemplo, no hace falta que caractericemos todo, sino que al ver el gráfico nosotros ya podemos ver el patrón menstrual de esa paciente. Esto suele ser, a veces les coloco, ¿verdad?, en el gráfico o completar, ¿verdad?, graficar una menstruación normal o una polimenorrea o una hipermenorrea. Esto vamos a ver más adelante otra vez cuando demos alteraciones del ciclo menstrual. No se preocupen. Bueno, los cambios fundamentales que estas hormonas ováricas, estrógeno y progesterona, ejercen son fundamentalmente a nivel del endometrio, pero eso no implica que también otras capas del útero estén receptivas a estas hormonas ováricas. El miometrio también experimenta los efectos de estas hormonas estrogénicas o la progesterona, de estas hormonas ováricas. Es así que en la primera etapa del ciclo, en la fase, digamos, proliferativa, o sería la fase folicular ovárica, en que actúan fundamentalmente el estrógeno, tenemos entonces las células miometriales van a estar más cortas, más retraídas y más gruesas. El útero va a tener un mayor tono. En cambio, en la segunda mitad del ciclo, en que actúa fundamentalmente la progesterona, vamos a desarrollar en las siguientes clases la acción de los estrógenos, la progesterona sobre los distintos sectores del aparato reproductor femenino. Y la progesterona es una hormona que actúa como relajante, actúa relajando la musculatura lisa de todo el organismo, ya sea de la musculatura lisa del intestino, etc. Entonces, en esta etapa, las células tienen mayor longitud y están entonces también, por los efectos que vimos de la progesterona, como el útero más blando, más reblandecido, se embebe de líquido. La actividad contráctil entonces va a variar en el curso del ciclo menstrual. En la fase estrogénica tiene fuerte tonicidad, por eso dijimos de que es de mayor tono, y en la fase progestacional está más reducido, desaparecen esas contracciones espontáneas. También estas hormonas actúan a nivel del cuello del útero, el conducto endocervical que tiene las glándulas endocervicales, ¿verdad?, que son muy receptivas también a las hormonas esteroides. Las glándulas endocervicales son las que producen el moco cervical y su efecto va a ser
distinto las características de ese moco de acuerdo a la acción de las hormonas. Es así que el moco estrogénico es un moco y cuanto más es el pico, mayor la concentración de estrógeno va a tener las características de un moco cervical, entonces, que cambia en cuanto a viscosidad, filancia y cristalización. En la fase folicular temprana es denso en el conducto, donde forma como un tapón entonces mucoso, de filancia escasa. En cambio, en la fase ovulatoria, cuando ya tenemos un aumento de la secreción de estrógenos, vamos a tener las máximas características, este moco filante, y esto también es útil, ¿verdad? Que nosotros expliquemos a la paciente sus características para que ella sepa, en el caso de que utilice un método anticonceptivo, como con las características del moco cervical, o como que busque un embarazo, ¿verdad? Para ver en qué etapa ella puede abstenerse o mantener relaciones sexuales según sea el fin buscado. Entonces la transparencia es máxima, o sea, la filancia, la elasticidad y la cristalización en la etapa entonces cercana a la ovulación, como entonces una hoja de lecho. El pH se eleva y entonces también este es el cuello del útero, verá el orificio cervical externo, se entreabre, está como agrandado, entonces, y abierto, y por él entonces se puede ver que sale este moco en gran cantidad. Esto es por acción estrogénica y forma como una calle, como rejas, como una calle que va a permitir el ascenso espermático, entonces ayudando también a la penetración del espermatozoide dentro de la cavidad uterina para ir entonces a fecundar a ese óvulo. En la otra fase, que es la fase luteínica o fase progestacional, en que acá tenemos el efecto de la progesterona, ese moco que inicialmente era abundante como clara de huevo, a veces entonces que incluso afluye por los genitales externos, la vulva se vuelve más húmeda y eso es utilizado en algunos casos por el método de Billing para ver las características de la humedad de la vulva y entonces poder programar o no relaciones sexuales. En esta etapa progestacional, ese moco se vuelve más escaso, prácticamente desaparece, más todavía en épocas cercanas a la menstruación, es más viscoso, más espeso, y entonces ya no existe esa cristalización en hojas de helecho mat. Y ese orificio cervical que estaba entreabierto se va cerrando, entonces ya no hay esa cristalización, y las micelias, o sea, las proteínas que forman ese moco cervical, en vez de formar como una calle que permitía el ascenso de los espermatozoides, van formando como rejas que van cerrando el ascenso de los espermatozoides, como al inicio de esa fase folicular. También las hormonas ováricas, estrógeno, progesterona, actúan sobre las células epiteliales de la vagina. Entonces, anteriormente, cuando tomábamos la muestra de PAP, podíamos hacer también, y van a dar ustedes, ahora en medios auxiliares de diagnóstico en las entregas, el índice de maduración, el estudio de cariopignosis de estas células vaginales para interrelacionar indirectamente con el estado hormonal de esa paciente por los efectos que las hormonas ejercen en las células de la vagina. Sobre todo, cuando vamos a ir a estudiar, tenemos que tomar del tercio superior y del fondo de saco posterior. Esos cambios son cambios histológicos o se pueden ver también por citología foliativa, también en el pH, porque sabemos que el pH normal de la vagina es un pH ácido, por acción entonces de que estas células están cargadas de glucógeno, ahí actúan las células de la flora, entonces para liberar ácido láctico y dar entonces esa, por acción del lactobacillus, dar entonces esa acidez normal de la vagina que impide que otras floras patógenas proliferen. Entonces, en esta fase estrogénica, el pH es ácido, entre 4 a 4,5, las células superficiales son maduras con un alto índice de eosinofilia y cariopignosis. Entonces, cuando nosotros vemos en un extendido un aumento en el estudio en el PROTI, por ejemplo, de este tipo de células como anaranjadas, eosinófilas, el núcleo chiquitito, estamos viendo esto es de fase proliferativa, acción estrogénica. En cambio, cuando en el
frotis o en el estudio predominan las células entonces azules con un núcleo un poco más grande, ya es por efecto de la progesterona. Si este tipo de células entonces predomina, ya tenemos más efecto, digamos, progestacional. Entonces las células también, a ver. Entonces en la ovulación, el índice eosinofílico, es decir, el porcentaje de células anaranjadas que tenemos, aproximadamente están en el 70% de un campo de estudio, ¿verdad? Y como les dije, en la fase progestacional disminuyen estos y aumentan las de la capa intermedia y células basófilas que son entonces de un núcleo no tan pignótico y tienen borde plegado y son más azules. En el periodo menstrual hay mezcla de células vaginales, sanguíneas, pH alcalino y disminuye mucho el glucógeno. Entonces, por un extendido citológico en que se estudian estas células, podemos ver también el estado hormonal de la paciente, si está en una etapa estrogénica, en una fase progestacional o cuando hay células más grandes, basófilas, como naviculares, es de que probablemente sean de una gestación. El efecto de los estrógenos y progesterona también se ejerce a nivel de las trompas, como en una fase folicular o estrogénica, en el cual hay hiperplasia de las células de la mucosa, hay células cilíndricas que predominan, las células ciliadas, y más sobre todo, entonces, en fases cercanas a la ovulación, la contractilidad de las trompas en fase postmenstrual es mínima y es más evidente al día 7 del ciclo en cuanto a intensidad y frecuencia y máximo en la etapa de ovulación. También las trompas se preparan porque esos primeros 7 días en que, hasta que llegue, digamos, a anidarse en el endometrio, tiene el óvulo fecundado o cigoto, tiene que pasar por las trompas y es ahí donde adquiere, digamos, los elementos nutritivos como para poder seguir evolucionando. Entonces, estas células, el endosalping, también se van preparando. Aumentan las células secretoras, las cúbicas bajas, aparecen células claras. Entonces, como dice, estas células se van preparando para la nutrición del huevo en su fase de transporte. La dinámica uterina tubaria, va disminuyendo en la fase de cuerpo amarillo. Las mamas también tienen receptores de estrógeno y progesterona, por lo tanto también responden a los efectos de esta hormona. Suele ser pregunta de parcial. ¿Qué efectos ejercen los estrógenos en las mamas y cuáles son los efectos que la progesterona produce en las mamas? Tanto en la parte histológica son estos cambios como en la clínica, que es lo que la paciente manifiesta en cuanto a tensión mamaria, por ejemplo, dependiendo de la etapa del ciclo. En cambio, los estrógenos, por ejemplo, ¿qué hacen? Estimulan el crecimiento o proliferación de los canalículos y el tejido conectivo pericanalicular, aumentan la permeabilidad vascular y van preparando las mamas para la acción de la progesterona. Y prácticamente en esta etapa la paciente no refiere muchos síntomas. En cambio, en la siguiente etapa, en la etapa en que empieza a actuar la progesterona, esta actúa fundamentalmente, suele ser pregunta de parcial. Acción de los estrógenos sobre los canalículos y el tejido pericanalicular. Y la acción de la progesterona fundamentalmente sobre los alveolos y la diferenciación secretora de los mismos. Proliferación de acinos y los conductos galactóforos también en la fase lútea. Y clínicamente, ¿qué refiere la paciente? Vimos que en la primera fase prácticamente no hay muchos signos clínicos. En cambio, en esta fase la paciente refiere de que tiene las mamas más grandes, más sensibles, dolorosas. Incluso a veces puede haber con la expresión exprimiendo el pezón, puede haber una cierta secreción calostral. Y hay modificaciones también en todo el cuerpo en relación con las somáticas corporales en el ciclo sexual. Este sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, es influido por las hormonas ováricas durante el ciclo. Por ejemplo, los estrógenos como parasimpáticos miméticos actúan produciendo hipotermia, disminución de la frecuencia respiratoria, resistencia capilar, aumentan el rendimiento psicomotriz. De hecho, el estrógeno es la llamada hormona de la juventud, porque cuando uno entra en la menopausia ya no tiene producción de estrógenos y
Entonces ahí empiezan, digamos, los cambios regresivos, todas las manifestaciones que se solucionan o mejoran con la terapia hormonal de reemplazo. El sistema capilar periférico en el periodo premenstrual y el primer día de la menstruación tiene mayor fragilidad, de ahí que las pacientes a veces nos refieren la aparición de equimosis o hematomas en etapas pre o en etapas menstruales. Ahí vemos entonces la acción hormonal entonces, de estos efectos. En el apetito sexual también hay modificaciones, se exacerban inmediatamente antes de la menstruación y en forma más intensa y prolongada en la fase folicular, es decir, hay mayor apetito sexual en la fase estrogénica, ¿verdad? Que es lógico. En cuanto al peso, en el premenstrual hay cambios en la parte salina, hay mayor retención de agua y sales y puede dar entonces un aumento de peso de hasta 1 kilo en esta premenstrual. En cuanto al carácter también, famoso que los hermanos, novios, parientes, estás ya otra vez en tu etapa de menstruación cuando la mujer se vuelve más irritable, más ansiosa. Entonces, incluso algunas veces en periodo como de una DNV, distonía neurovegetativa, entonces en esta etapa premenstrual. Otra cosa también es los cambios en la temperatura corporal. Vemos de que el estrógeno tendría a producir más hipotermia y la progesterona es más, entonces tiende a elevar la temperatura corporal hasta en 0,5 a 1 grado. De ahí que anteriormente, cuando no se tenían los estudios, digamos, tan sofisticados ahora de medir de ver si esa paciente ovulaba o no, es que esa paciente todos los días se tome la temperatura corporal. Cuando tenía un ascenso térmico de 0,5 a 1 grado, se suponía, ¿verdad?, que hubo ovulación porque ya empezó a actuar la progesterona. En caso de que haya embarazo, ese aumento de la temperatura se mantiene constante y si no, entonces hay otra vez un descenso de 0,5 a 1 grado de la temperatura corporal. En cuanto a fenómenos alérgicos, asma, urticaria, se exageran estas reacciones en fase premenstrual. Y bueno, la clase fue larga, extensa, porque tuvimos que abarcar entonces toda una unidad, pero esto digamos que es la base, saber lo normal, la fisiología, para poder después entonces en lo que son las alteraciones de estas distintas fases del eje hipotálamo hipófisis ovario, que va a ser el origen de la amenorrea, las alteraciones del